Apartado 4. Terminaba la campaña electoral cuyo resultado definiría el destino del país por al menos 6 años. No había sido una campaña limpia, al contrario, habían abundado fullerías y malas artes por ambos bandos. El oficialismo había arrimado su poder a la candidatura de Perón en la medida que sus funcionarios se arriesgaron a hacerlo o de la impunidad que gozaron. La Secretaría de Trabajo y Previsión había vertebrado sin el menor pudor al laborismo, y los interventores federales usaron masivamente los infinitos resortes de los oficialismos provinciales, distribuyendo puestos, dádivas, promesas, amenazas y seducciones. Hasta que la acción de los comandantes electorales, pocas semanas antes del comicio, puso coto a esos abusos, que por otra parte no eran nuevos en el país y se habían también conocido en otras épocas. En verdad, la parcialidad policial, el amparo gubernativo, que dosificó decretos y medidas al ritmo de las necesidades del candidato oficial, la evidente protección del régimen a la nominación de Perón causa un asombro. Parece mentira que, a pesar de todo ello, el movimiento peronista no se limitara a ser un mero partido oficialista, sino que conservara su espontaneidad, su frescura, su caótica y popular dimensión. Indudablemente tenía que estar nutrido de una auténtica vitalidad, nacida en las más profundas napas populares, para no quedar estancado en los meandros de los apoyos burocráticos y mantener gallardamente su combativa y arrolladora condición. Por su parte, la Unión Democrática no se privó de echar mano a los peores recursos políticos. La diferencia estaba en que carecía de poder para ejercerlos con la urticante eficacia con que lo hacía el oficialismo. Así, se formularon denuncias descabelladas. Se usó de prejuicios clasistas para abrumar con el descrédito social al osado que se manifestara partidario de Perón. Algunos periodistas que simpatizaban con la candidatura de Perón fueron dejados cesantes en los grandes diarios, y en los sectores de clase media sus adherentes se vieron obligados a adoptar una actitud vergonzante, ocultando cuidadosamente sus simpatías. Se tejieron infundios sobre los adversarios, atribuyéndoles una barbarie irredimible, una estolidez absoluta. En esto, el tono de las expresiones de la Unión Democrática no se diferenciaba mucho del que se usó contra Irigoyen en 1928. De todos modos, hay que tener en cuenta que la oposición tuvo que defenderse con uñas y dientes de un adversario poderoso, frente a cuya presión todas las armas parecían legítimas. Pero lo más injustificable de la Unión Democrática fue su deliberada deformación de la realidad. De esta distorsión es ejemplo la actitud de la prensa llamada independiente, volcada en su apoyo sin excepciones. No puede reprocharse, por supuesto, que los diarios apoyaran a la oposición. Lo que es criticable es que llegaran a fraguar una permanente mentira en la información que brindaban a sus lectores. Un cálculo del centimetraje dedicado por La Nación y la prensa a la información política en los 2 últimos meses de la campaña electoral arrojan menos de un 10% dedicado a noticiar sobre las actividades del Frente Peronista y más del 90% a la Unión Democrática. Páginas y páginas dedicadas a transmitir hasta la última coma la totalidad de los discursos, manifiestos y movimientos democráticos contrastan con los escasos párrafos dedicados a reseñar la actividad del peronismo. Actos peronistas cuya magnitud los convertía, de hecho, en noticias son despachados en 10 líneas. Los discursos de Perón se sintetizan en un par de frases, y cuando hay información destacada sobre el peronismo es para señalar un escándalo, una deserción o un cisma en sus filas. El nombre de Perón era prolijamente evitado, y cada vez que se podía, los diarios usaban de eufemismos como un militar retirado que actúa en política, un ciudadano que ha sido funcionario del actual gobierno, el candidato de algunas fuerzas recientemente creadas. Casi no hay fotografías de los actos peronistas, y si las hay, contrastan sus ángulos de toma con las que reflejaban diariamente las andanzas opositoras. Desde el punto de vista de la ética periodística, la posición de la prensa independiente fue condenable. El castigo a este sectarismo llegó por sí mismo. La deformación de la realidad fue tan completa que todos, los que escribían y los que leían, llegaron a convencerse de que la imagen presentada era cierta,
que la Unión Democrática representaba la arrasadora mayoría del país frente a minúsculas turbas despreciables. Un observador que en esos días se hubiera guiado solamente por lo que decía la gran prensa, habría llegado a la conclusión de que este país estaba habitado por locos, puesto que todo indicaba una intensa agitación política producida en un solo bando para enfrentar a un adversario inexistente. Pero en el plano periodístico el peronismo tampoco quedó corto de corruptelas. Sus publicaciones cayeron en las peores actitudes. Se injurió libremente a los adversarios, se los calumnió con toda irresponsabilidad, se ridiculizó a hombres intachables que habían envejecido al servicio del país. No se respetó ninguna regla de juego. Fue una lástima que la campaña electoral 1945-46 se desarrollara según estas características, porque así se perdió una gran oportunidad de debatir una perspectiva del país cuya formulación estaba favorecida por las especiales condiciones nacionales e internacionales de ese momento histórico. En plena posguerra, contando con grandes reservas de oro y divisas acumuladas a su favor, asegurada por varios años la colocación de sus excedentes agropecuarios en la hambriada Europa, montadas las bases de una industria liviana cuyas improvisaciones debían corregirse y cuyas realizaciones debían asegurarse con una infraestructura conveniente, la Argentina vivía un instante excepcional y requería con urgencia una seria introspección, un análisis riguroso, un programa de vida para una década, por lo menos. En un par de años más vencerían los privilegios acordados a las empresas ferroviarias por la ley Mitre. ¿Qué hacer con los ferrocarriles? La inmigración rural había diseminado sus confusos campamentos en torno a las grandes ciudades del litoral. ¿Cómo integrar esas masas a la vida urbana de una manera racional y permanente? La guerra había demostrado la vulnerabilidad de un país como el nuestro, carente de una flota mercante, imposibilitado de autoabastecerse de combustible, dependiente de las importaciones de acero, celulosa, repuestos industriales. ¿Cómo cubrir en el futuro estas carencias? ¿Podía ponerse en tela de juicio al país anterior? ¿Había caducado la perspectiva formulada por la generación del 80? Si era así, como parecía, si un nuevo contexto internacional y novedosas condiciones internas instaban a fundar un país diferente, ¿qué tipo de país debía ser? Estas preguntas no se plantearon durante la campaña electoral en ninguno de los dos bandos. Los voceros de la Unión Democrática dejaron establecido que cualquier debate, cualquier programática, requería previamente la instauración de la libertad y la democracia, y entonces se limitaron a exaltar estos valores y la necesidad de asegurarlos mediante la derrota de Perón. En un discurso pronunciado en Villaguay, se refería Tamborini ligeramente a temas sociales, económicos y monetarios para agregar enseguida: pero sería un desconocimiento de la realidad argentina si yo creyera que este es el momento de explayarme en temas de esta índole. El drama que nos conmueve a todos en la hora presente es la pérdida de nuestras libertades. Y seguía declamando sobre la libertad, la democracia y la Constitución en el estilo habitual. Encerrada en el dilema que constituyó el eslogan de su campaña, por la libertad contra el nazifascismo, la Unión Democrática no pudo salirse de los planteos puramente políticos e institucionales. Sus compromisos con las fuerzas del pasado inhibían a la mayoría de sus dirigentes de replantear la necesidad de proyectar un país nuevo, si es que advertían esta necesidad, pues casi todos veían su lucha como un esfuerzo para retornar a las vísperas del 43, mejorando en todo caso las prácticas cívicas y algunas corruptelas más, pero dejando lo sustancial tal cual estaba hasta entonces. Por su parte, Perón se limitó a insistir, cada vez con mayor crudeza, en la necesidad de defender la obra de justicia social que había llevado a cabo desde el gobierno de facto y atacar indiscriminadamente a la oligarquía. Lo que en el fondo del drama argentino se debate es, simplemente, un partido de campeonato entre la justicia social y la injusticia social, clamó en el acto de clausura de su campaña como síntesis final de su pensamiento. Esto y los recursos de un nacionalismo burdo y elemental agotaron sus preocupaciones.
La pasión política y la urgencia electoral obnubilaron a todos los competidores. Solo en algunos discursos de Luciano Molinas y ciertos dirigentes del radicalismo del sector intransigente, en el Frente Democrático, y en algunos peronistas venidos del forjismo y del nacionalismo, puede detectarse a veces una preocupación de fondo más trascendente que la provocada por la contienda electoral. En los demás, en ambos bandos, es total la carencia de pensamiento vertebrador. Aunque hay que señalar, en descargo de todos, que los argentinos carecían por entonces del hábito del autoanálisis formulado con seriedad. El país había funcionado siempre bien, en el simple y rendidor mecanismo internacional al que estaba adscripto desde que adquirió sus características definitivas. La crisis del 30, que fue la primera evidencia de una falla grave de ese mecanismo, se había superado por la coyuntura de los años posteriores. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, y en 1945 no eran muchos los que estaban en condiciones de evaluar cuánto había de ficticio e inestable en la súbita y reciente prosperidad argentina. Y mucho menos en una época electoral como esta, con los dos bandos irreconciliablemente enfrentados en términos de invectivas y calumnias recíprocas. Pero de todos modos, el esfuerzo debió haberse hecho. La campaña electoral de 1945-46 debió ser una confrontación exhaustiva, seria, realista, de dos concepciones diferentes y antagónicas, sobre la base de un sincero inventario de lo que el país era y lo que debía ser. No fue así, repetimos, y ello no es lo menos lamentable de ese enfrentamiento poco limpio. En realidad, analizando el estilo que predominó en esa campaña, se llega a una desoladora conclusión. Lo más decente de este proceso fue la ininterrumpida violencia con que estuvo marcada. Los que arrojaron piedras o tiroteaban el tren de la victoria, los que agredían locales nacionalistas, los que hostilizaban los actos democráticos, los que se cascaban concienzudamente a lo largo de todo el país, fueran de la FUBA o de la Alianza, comunistas o laboristas, todos encarnaban una actitud bárbara y regresiva, pero de alguna manera auténtica, vital, comprometida a fondo con la causa que sostenían. Frente a las mentiras de la prensa independiente, frente a la bajeza de la prensa peronista, frente a la orfandad de pensamiento orgánico que casi todos exhibieron, frente a las mañas y trampas del oficialismo y la oposición, la sangre derramada en los dos bandos acreditaba un fervor, una guapesa mal encausada, pero que nutría de pasión testimonial aquella lucha. L. A violencia no era más que una forma de sinceridad, la que lleva a jugarse entero cuando se intuye que la causa vale la pena. Arturo Jauretche lo había dicho en verso 15 años atrás. Cuando es grande la ocasión, lo de menos es la vida. La vida propia y también la ajena. A través de la violencia, pues puede rescatarse lo que tuvo de auténtico la campaña electoral de 1945-46, pero también a través del humor, porque hubo una gracia fundamental que se derramó en ambos bandos, al ritmo de la lucha, dando un tono y un estilo a cada uno, definiendo sus grandes temas, acuñando estados de espíritu, obsesiones y fobias con más fuerza y trascendencia que las retóricas frases de los candidatos. El humor definió a cada uno de los frentes con absoluta precisión, intelectual y sutil en las filas democráticas, burdo y chabacano en las huestes peronistas. Los de Tamborini pegaban obleas con la escalofriante silueta de Fúlmine, abrazando a Perón y asegurándole que sería presidente. La revista Cascabel publicaba un dibujo mostrando a un ciudadano que escribe en una pared «Muera Perón» y que al tropezar con la mirada de un vigilante completa su inscripción en esta forma. «Muera Perón, Borini». En realidad, Perón no era un buen sujeto para la caricatura o el chiste político. Cualquier cosa podía decirse de él, menos que fuera un tipo ridículo. En La Vanguardia, el dibujante Tristán le redondeaba las nalgas, le apretaba la cintura y le estereotipaba la sonrisa hasta infundirle una imagen bastante amariconada. Pero no era fácil encontrarle flancos grotescos, y los chistes que se hacían sobre él se referían más bien a sus contradicciones verbales
o a la pobreza intelectual de sus huestes, cuando no eran gruesas conjeturas sobre su esposa o sobre su flamante vida matrimonial. En realidad, lo que más limitaba a la Unión Democrática en orden a sus expresiones humorísticas era el propio tono de su campaña, habitualmente dramático y grandilocuente. Esto ocurre siempre con las oposiciones en todos los países y todas las épocas. La actitud opositora es de denuncia, de acusación, apocalíptica a veces. La actitud oficialista tiende, en cambio, a demostrar que todo anda bien y así debe seguir. En el caso de la Unión Democrática, esa limitación se agravaba por la circunstancia de que, al plantear la lucha como una patética confrontación entre la libertad y el nazismo, quedaba poco margen para el buen humor. Ricardo Rojas inició su discurso en el acto de clausura de la Unión Democrática en la capital federal con una cita del profeta Ezequiel. Los discursos de Tamborini eran oraciones cívicas de alto vuelo y ese estilo prevalecía en todos los rangos de la oposición. Solo la juventud universitaria estaba en condiciones de dejar filtrar algunos rasgos de ingenio antiperonista para paliar tanta solemnidad. Muy diferente era el panorama del peronismo. Pocos movimientos políticos presentaron en el país un rastro tan definido y original como el peronismo de 1945-46. Aparte de su contenido conceptual, cada movimiento político de auténtica gravitación cuenta con un tono, una fisonomía, una pulsación especial. Lo tuvieron los radicales, los socialistas, los anarquistas, los conservadores, como en el siglo pasado lo tuvieron los federales, los alcinistas o los mitristas. Y dentro de esa fisonomía, el humor, o la falta de él, constituye un ingrediente especialísimo. El estilo peronista era duro y al mismo tiempo alegre, prepotente y chabacano, pero sentimental, o mejor aún, sensiblero, sobrador, exclusivista y con algo de esa saludable barbarie que acompaña inevitablemente a todo movimiento popular vigoroso. No fue cruel, en cambio. Fue ingenuo, crédulo e ingenioso. Su humorismo tenía fuentes muy complejas, desde la aptitud para la cachada del reo porteño hasta el retorcido ingenio con que el provinciano trasplantado a la gran ciudad se defiende de su nueva circunstancia. Habría que salvar del olvido, porque estas flores del humor multitudinario nunca se escribieron, sino que se corearon o pasaron de boca en boca por el telégrafo invisible de la afinidad política. Los motes, los chistes, las canciones, los retruécanos, las rimas que desbordaron aquellas huestes jodonas y desprejuiciadas para golpear al adversario allí donde más duele a los argentinos, en el vulnerable talón del ridículo. De todo hubo en este incruento frente de lucha. Canciones de moda a las que se cambiaba la letra para insertar las anónimas invenciones que, en su rústica simplicidad, valían tanto como un programa político. Por ejemplo, la que se cantaba con el ululante aire de la mar estaba serena. Perón no es comunista, Perón no es dictador, Perón es hijo del pueblo y el pueblo está con Perón. O la canción navarra, que desde la primera hora fue una rotunda marcha de victoria, aquella que en las jornadas de octubre conmoviera a Leopoldo Marechal. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. En los últimos días de la campaña se solía vocear un pareado cuya melodía se cantó muchas veces en anteriores lides políticas. Sube la papa, sube el carbón, el 24 sube Perón. O, con el mismo tono, celebrando el idilio con la policía. Viva la cana, viva el botón, viva Velasco, viva Perón. Pero era cebándose sobre los adversarios cuando desbordaba el ingenio de los peronistas. El heterogéneo conjunto de los dirigentes democráticos daba para mucho. La supuesta glotonería de Tamborini, cuyo ancho rostro bestializaban los caricaturistas de descamisada hasta convertirlo en un enorme cocodrilo, las veleidades tenoriles de Palacios, todo se prestaba para definir al elenco opositor como una grotesca murga de carnaval. Se va el caimán, se va el caimán, se va para no volver. Bramaban los partidarios de Perón haciendo de el caimán
el candidato presidencial de la Unión Democrática, el titular de todo su aborrecimiento. Y a Palacios se le dedicaron unas octavillas mostrándolo ya fiambre junto a una tumba cuyo epitafio rezaba: en este lugar sagrado donde acude tanta gente yace Lorenzo Palacios, el mosquetero valiente. A Mosca le reservaban una enorme fumigación, produciendo un expletivo que sonaba sobre la multitud como un basto temporal. Pff, Mosca. Se jugaba con los nombres. A Elpidio González le llamaban Alpedio González, y el binomio presidencial de la Unión Democrática, fue un invento de Tribuna, era la fórmula de la bosta, porque Tambo, Orín y Mosca. Emilio Ravignani era Rapignani, Palacios, Falacios y Adolfo Lanús, Lanus. Si en el campo democrático surgió un humor con puntos sutiles, el peronismo no se quedaba corto en el retrueque. Las obleas de Fúlmine, con su vaticinio sobre la futura presidencia de Perón, eran contestadas por otras en las que el difundido Getatore decía: Perón será presidente porque yo votaré por Tamborini. La palabra basta, escrita por los opositores así, con signos de admiración en muchas paredes, y convertida por Rodolfo Ghioldi en el discurso de clausura de la campaña de la capital federal en una consigna definitiva, era maliciosamente bastardeada y cobraba un sentido bastante equívoco mediante dos palabras que le agregaban los peronistas: ¿te duele? Y la inscripción Perón nazi, que también prosperaba en muchos muros, porque la guerra de las paredes es otro capítulo nunca contado de esta lucha, quedaba transformada con un par de trazos y se convertía en un grito de admiración. Peronazo. Así competían los dos bandos en una confrontación menos feroz que las batallas callejeras o los tiroteos entre grupos antagónicos. Algunas expresiones de tono humorístico son, aún hoy, muy rescatables por la forma y el contenido. Pero en general, el humor peronista, grueso y fuerte como sal de asado, jocundo y sin limitaciones, difícilmente puede evocarse sin que pierda su bárbara gracia extraído del contexto populoso que lo hizo florecer. Porque además, los peronistas eran irrespetuosos, o mejor, confianzudos con sus mismos dirigentes. En los actos en que hablaba Perón, nadie atendía a los anteriores oradores y apenas alguien alargaba un poco su discurso, comenzaban a interrumpirlo escandando el nombre de su líder. Cuando Quijano enfrentaba el micrófono le gritaban: «Abuelito, dale, viejito». Solo Perón podía poner orden, solo ante él se reprimía esa vocación por la cachada, por la tomadura de pelo frente a la cual caían por igual adversarios y compañeros. Por eso, la gente joven se identificaba con un coro que decía de orgullosa sumisión: «Aquí están, estos son los muchachos de Perón», y las mujeres se sentían acaso liberadas del piletón, la prole y el primus cuando voceaban: «Sin corpiño y sin calzón somos todas de Perón». En una exaltación confusa de política y sexo, en una comunión que también tenía algo de mística. Porque nunca el pueblo argentino quiso tanto a un hombre. Nunca dijo su amor con tanto fervor y tanta alegría. Nunca se presentó ante sí mismo en estado de desnudez, de inocencia total como en aquel verano de 1946. Ahora todo eso iba pasando a la historia, desde la 0 hora del sábado 23 de febrero, cuando por imperio de la ley, las fuerzas políticas detuvieron sus acciones de proselitismo y el país entero dispuso de 24 horas de pausa para meditar en su destino antes de adoptar su decisión en las urnas. Una expectativa tensa suspendía los ánimos de todos. No había argentinos indiferentes. Curiosamente, el optimismo era desbordante en las dos huestes. Todos estaban seguros de ganar, peronistas y democráticos. En los círculos que rodeaban a Tamborini, se hacían especulaciones sobre los futuros ministros y los comunistas acentuaban la consigna que habían lanzado 2 semanas antes: gobierno de coalición. En el vivac peronista, la sensación del triunfo no era menos cierta. Días antes, Perón le había deslizado a Mercante una inquietante pregunta: ¿y si perdemos? Si perdemos, mejor no pensar.
Pero Perón estaba seguro de su triunfo. Tiempo atrás se había encontrado con un viejo político conservador, el doctor Adrián C. Escobar. «Usted no puede ganar, coronel», le dijo Escobar. «Para ganar elecciones hacen falta dos cosas, organización y dinero, y usted no tiene ni lo uno ni lo otro». «Lamento contradecirle a usted, mi doctor, que es un político experimentado y un hombre inteligente, pero», agregó Perón, «las elecciones, Nick sabe, se ganan con votos». En 3 días más, a lo sumo, se sabría si tenía razón. Fines de enero, en La Rioja. Yo, hijo del candidato a gobernador, tratando de ser útil, pero seguramente estorbando. Acto de proclamación de tamborín y mosca. El tren de la Victoria y la distinguida delegación que visita la tierra de Castro Barros y Joaquín B. González para traer a esta provincia, la más pobre, acaso, de todas las hermanas argentinas, pero nunca la última en las luchas por la libertad, el abrazo fraterno de las fuerzas de la civilidad argentina que luchan por la libertad, la democracia y la Constitución contra la tiranía nazifascista y el candidato del continuismo y la certeza de que la ciudadanía entera está de pie contra la dictadura para afirmar ante el mundo que la tiranía no pasará. El ancho rostro de Tamborini abrillantado de transpiración. Don Elpidio con sus barbas de obispo griego. Los discursos en el balcón sobre la plaza. El público que agita pañuelos y grita «¡Presidente! ¡Presidente!». Un borracho que insiste en dar vivas a don Amadeo Sabatini. Y el ramillete de flores con que nos ha obsequiado este grupo de damas democráticas de La Rioja, flores ellas mismas de la tierra magnífica de Joaquín B. González y Castro Barros, que han querido afirmar con su galana presencia su profunda fe en la victoria de la libertad y la democracia en la lucha que está librando la civilidad contra el nazifascismo y la dictadura que nos avergüenza. La campaña electoral. En el jadeante Ford, apretujados por esas tierras ardidas. Por aquí pasaron los indios, los conquistadores, los ejércitos patrios, los montoneros, los regimientos de línea. Los viejos nombres indígenas, la dulce toponimia provinciana se dice ahora en tono electoral. Los amigos de Mayigasta. Andamos mal en Anguinán, bien en Vinchina, flojos en Chamical, piden plata de Pituil. Hay una disidencia en Ulapes. Se nos dieron vuelta en Antinaco, y el destino que se prefigura en una incierta ronda de azares. A la oración llegaremos a Imogasta. Vamos a parar en la casa de doña Felisa. Ya va a ver las hijas, los ojos más lindos de toda La Rioja. Ha terminado la proclamación. El tren de la Victoria sigue viaje. Exultantes, hacemos un desfile de automóviles que recorre la ciudad y los alrededores. Tiramos volantes, Unión Democrática, bote tamborín y mosca. Por la libertad y la democracia contra el nazifascismo, Unión Cívica Radical, bote Luna Valdés, Cabrera, la fórmula del pueblo y para el pueblo. Unos changuitos color tierra han salido corriendo de su rancho para recoger los volantes. Los saludamos con la mano mientras nos alejamos. Clarito alcanza a escucharse. ¡Viva Perón! ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias.